Alinear texto en PowerPoint es increíblemente simple. La pestaña Inicio en el grupo Párrafo tiene botones dedicados que nos permiten alinear a la izquierda, alinear en el centro, alinear a la derecha y justificar el texto. La alineación del texto puede variar para cada párrafo. Donde la alineación del texto es increíblemente fácil de manejar, no es tan fácil alinear el texto dentro de las tablas. En esta lección veremos la alineación interna de sus propios elementos, es decir, la alineación del contenido de las celdas con respecto a estas. Cuando creamos una tabla e ingresamos textos en sus diferentes celdas, siempre se alinea a la izquierda. De manera predeterminada, los contenidos de una celda están alineados horizontal y verticalmente en la parte superior izquierda. Dependiendo del ancho y la altura de la celda, esto se puede cambiar haciendo clic en los botones de alineación que se encuentran en la ficha o pestaña Disposición, en el grupo Alineación. Estos 6 botones representan cada una de las alineaciones posibles, y los dibujos ejemplifican el tipo de alineación que adoptará el contenido de las celdas seleccionadas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Para modificar la alineación de los párrafos contenidos en las celdas, utilizaremos las herramientas de este grupo o los métodos abreviados. Para alinear a la izquierda, también podemos utilizar la combinación de teclas Control más Q. Para centrar, Control más T. Para alinear a la derecha, podemos utilizar también la combinación Control más D. Y si deseamos modificar la alineación vertical del contenido de las celdas, debemos hacer clic en una de las siguientes herramientas que también se encuentran en el mismo grupo. Para alinear en la parte superior, este comando nos va a permitir realizarlo. Si queremos centrar el contenido en la celda, centrar verticalmente es el icono o el botón que debemos utilizar. Y también tenemos el otro botón, alinear en la parte inferior. Lo único que hay que tener en cuenta, como siempre, es que las celdas a las que queremos aplicar la alineación estén seleccionadas con anterioridad. Y luego podemos hacer clic al botón para escoger el tipo de alineación que necesitamos. En este caso nosotros deseamos alinear el texto que se encuentra en la celda, en este caso el texto facultad, queremos alinearlo verticalmente en el centro. En este caso seleccionaremos el botón Centrar verticalmente. Luego de colocar el punto de inserción en la celda, o si deseamos seleccionar el texto, hacer clic al botón. Y automáticamente podemos visualizar que ahora el texto está centrado verticalmente. Pero falta también centrarlo horizontalmente. Y en ese caso hacemos clic al botón ahora Centrar. Y de esta forma nuestro texto está alineado y centrado tanto horizontal como verticalmente. Si todo el texto es del mismo tamaño, entonces las celdas se verán bien y no molestará demasiado el aspecto de la tabla. Sin embargo, si el texto no es del mismo tamaño, es decir, algunas celdas tienen mucho texto mientras que otras solo tienen un poco, la alineación hará que la tabla sea más fácil de leer. Podemos así alinear el resto de los textos según lo necesitamos. Si queremos, por ejemplo, alinear los textos de Administración y Recursos Humanos en el centro, tendríamos que seleccionar los 3 textos de las 3 celdas y luego hacer clic al botón que se encuentra en el grupo Alineación Centrar. De esta forma estamos alineando el texto en sentido horizontal en el centro. Pero si deseamos también que sea en el sentido vertical, nuevamente tenemos que hacer clic ahora al botón Centrar verticalmente. Y de esta forma podremos centrar. Si deseamos, por ejemplo, centrar este texto en la parte inferior, haremos clic ahora al botón Alinear en la parte inferior. Y de esta forma nosotros podemos alinear los textos dependiendo de lo que necesitamos. Otra herramienta que será de gran utilidad cuando trabajamos en tablas es la de modificar la orientación del contenido de las celdas, de manera que en vez de escribir de izquierda a derecha, escribir de abajo hacia arriba. No nos referimos a que el texto esté de arriba a abajo, eso lo podemos hacer simplemente escribiendo letra a letra con separaciones de Enter, sino que el texto esté en sentido vertical en vez de derecho.
Para cambiar la orientación del texto en una celda, primero debemos colocar el cursor o el punto de inserción donde se encuentra el texto que deseamos cambiar su orientación. Luego nos dirigimos a la ficha Disposición, en el grupo Alineación, hacer clic al comando o botón Dirección del texto. Se despliega una lista de opciones: horizontal, girar texto a 90 grados, girar texto a 270 grados, apilado. Y también tenemos la opción Más opciones de la lista asociada a la herramienta de dirección del texto, que abre el panel de formato de forma. Al hacer clic en opciones de texto, podremos acceder para hacer las configuraciones utilizando opciones adicionales. Pero la ventaja de utilizar el comando dirección del texto del grupo alineación es que al pasar el puntero del mouse por cada una de las opciones, podremos visualizar cómo cambia la dirección del texto, y se verá uno u otro dependiendo de la orientación actual del texto en la celda o selección. Y luego hacemos clic sobre una de ellas para aplicarlo. También podemos cambiar la dirección del texto a varias celdas de una tabla. Primero debemos seleccionar los textos de las celdas que deseamos cambiar la dirección. Luego, en la ficha Disposición, hacer clic al comando Dirección del texto y elegimos la orientación deseada. Como podemos observar, ahora los textos de las celdas tienen una nueva orientación, pero no se puede apreciar bien porque el alto de la fila no es la correcta. Tendremos que cambiar el alto para poder apreciar la orientación mejor. Cuando trabajamos con tablas, en PowerPoint podemos especificar los márgenes de las celdas de la tabla. Con el comando márgenes de la celda, esta herramienta nos va a permitir modificar el espacio que separa el texto de los bordes de la celda. Si deseamos modificar los márgenes de todas las celdas de una tabla, primero debemos situar el punto de inserción dentro de la tabla. Luego, en la pestaña contextual Disposición, en el grupo Alineación, hacer clic al comando Márgenes de celda. Se despliega una lista con diferentes opciones de márgenes: normal, ninguno, estrecho y ancho, cada una con una configuración predeterminada de los márgenes superior, inferior, izquierda y derecho. Y si deseamos ingresar nuestras propias medidas de los márgenes, entonces debemos seleccionar la opción de márgenes personalizados. Se abre un cuadro de diálogo del diseño de texto del celda, donde podemos introducir los valores de los nuevos márgenes en los campos izquierda, derecha, superior e inferior. Por ejemplo, podemos modificar el margen izquierdo a 1 centímetro y luego clic al botón aceptar para poder apreciar el cambio. Como podemos observar, ahora la distancia que hay del borde de la tabla a la primera letra del texto es de 1 centímetro porque acabamos de configurarlo. Y de esta forma nosotros podemos introducir valores personalizados a los márgenes de la celda, o también podemos trabajar con los márgenes preestablecidos que nos proporciona PowerPoint. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.